Todos creemos conocer la historia del Titanic, el barco de los sueños, el iceberg, la tragedia, ¿verdad? Pero, ¿y si la versión oficial, esa que hemos oído 1000 veces, se hubiera dejado por el camino un detalle clave, un detalle explosivo? Hoy vamos a explorar una teoría que podría cambiar la forma en la que vemos uno de los desastres más famosos de la historia. Es una historia que parece grabada a fuego en nuestra memoria colectiva, ¿no? El barco insumergible, en su primer viaje, choca contra un témpano de hielo y se hunde en las aguas heladas del Atlántico Norte. Es un relato trágico y, hasta donde sabíamos, bastante claro. Pero eso, ¿y si esa historia no está completa? ¿Y si hay una pieza que no encaja? Bueno, pues vamos a tirar de ese hilo, a seguir la pista de unos testimonios fascinantes de los propios supervivientes que no cuadran del todo con lo que siempre nos han contado. Antes de nada, vamos a refrescar rápidamente la versión que todos conocemos. El RMS Titanic, el orgullo de la White Star Line, el barco más grande y lujoso de su tiempo. Zarpa de Southampton a Nueva York. En la noche del 14 de abril de 1912, ¡pum!, colisiona con un iceberg. Y en menos de 3 horas se lo traga el océano. Este es el evento que, oficialmente, se considera la causa única y principal del desastre. Un desastre que, recordemos, se llevó por delante más de 1500 vidas. Simple, directo y absolutamente devastador. Pero los recuerdos de algunos de los que lo vivieron para contarlo añaden un matiz muy interesante. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque la clave de esta otra versión de la historia está en el testimonio de un hombre, un superviviente cuyo recuerdo de aquella noche contradice el relato oficial en un punto que es fundamental. Se llamaba Botkanok Biorret. Era un joven publicista armenio que viajaba a Estados Unidos por asuntos de la familia. No era un millonario de primera clase, ni un oficial de alto rango, no, era un pasajero más de tercera clase. Pero su testimonio iba a convertirse en una pieza clave para cuestionar la versión oficial. Imaginaos el viaje. Cruza Europa desde Estambul y finalmente embarca en Southampton en el buque del que todo el mundo hablaba. Lo que no podía ni imaginar es que estaba a punto de convertirse en un testigo de la historia. Y aquí está, el detalle que lo puede cambiar todo. En sus memorias, Bozkanok no habla de un raspado metálico ni de un temblor. No. Él y sus compañeros de camarote se despertaron de golpe por algo que describió, textualmente, como una gran explosión. Lo que vino después fue el caos absoluto, una auténtica pesadilla. Saltó al agua helada. Una ola le arrancó el chaleco y le separó de su amigo. Incluso fue rechazado de un bote salvavidas que iba a tope. Su rescate, gracias a que la millonaria Madeleine Astor insistió, fue prácticamente un milagro. Y aquí está lo más importante de todo esto. A pesar de contar su historia muchísimas veces a lo largo de su vida, la causa del pánico que él recordaba no era una colisión más o menos silenciosa, era una detonación interna. Y claro, esta discrepancia abre la puerta a otras teorías. Entonces, si fue una explosión, ¿qué pudo causarla? Venga, vamos con la primera gran teoría que nos lleva directamente a las entrañas del barco, a sus gigantescos depósitos de carbón. A ver, esta teoría no es que niegue lo del iceberg, para nada. Lo que sugiere es que no fue el único culpable. La idea es que un incendio en una de las carboneras del barco, un incendio que llevaba ardiendo en secreto desde antes de zarpar, había debilitado de forma crítica el casco de acero. Y esto no es una especulación sin más, ¿eh? La principal prueba son unas fotografías del Titanic antes de su viaje que muestran una misteriosa mancha oscura, de casi 10 metros, en el casco, justo en la zona de las calderas. Se cree que el fuego habría calentado el acero a más de 1000 grados, volviéndolo frágil, quebradizo. El iceberg, por así decirlo, solo tuvo que darle el empujón final. Bueno, y ahora pasemos a una teoría mucho más espectacular, mucho más de película. Una que no habla de accidentes, sino de un acto deliberado, de una agresión en tiempos de paz. Resulta que el testimonio de Bozkanok sobre una explosión no fue el único. Otros supervivientes también hablaron de ruidos parecidos, incluso de unas luces misteriosas a lo lejos, como si otro barco estuviera allí, observando. Y de ahí nace la pregunta: ¿pudo ser un submarino alemán que torpedeó al Titanic y luego se quedó a ver el desastre? A ver, la idea es muy de novela de espías, pero siendo realistas es muy improbable. Pensemos, estamos en 1912, 2 años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Un ataque así no tenía ningún sentido político. Pero es que además la tecnología de la época lo hacía casi imposible. Un submarino de entonces no tenía autonomía para llegar tan lejos y mucho menos para acertar a un blanco que se movía tan rápido como el Titanic en plena noche. Muy bien, después de todo esto, ¿qué nos queda? ¿Cómo encajan estas piezas en la historia del Titanic, esa que creíamos conocer tan bien?
Creo que nunca hay que olvidar la brutal realidad de aquella noche. El agua estaba a 2 grados bajo cero. Bajo cero. La supervivencia se medía en minutos. En medio de ese caos es normal que los recuerdos se mezclen, pero o quizás es en esos momentos de pánico cuando ciertos detalles, como el sonido de una explosión, se graban a fuego en la memoria. Vamos a ver, que el iceberg fue el golpe de gracia, eso es casi seguro. Fue el evento que selló el destino del insumergible. Pero testimonios de testigos directos como el de Volkan Buried nos recuerdan que la historia a veces es mucho más compleja de lo que parece. Y ese recuerdo de una gran explosión sigue ahí, persistente. Y esa es la pregunta que se queda flotando en el aire. ¿Fue el iceberg un asesino que actuó en solitario? ¿O tuvo un cómplice silencioso, quizá ese incendio latente, que debilitó al gigante desde dentro y convirtió lo que habría sido una colisión grave en una catástrofe inevitable? La respuesta completa, me temo, sigue descansando en el fondo del océano.